Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera clase que grabamos, última de esta semana. Hoy es viernes 19 de enero. Ya el lunes pasaremos a formato tradicional. Ya veremos si grabamos, si no grabamos, si grabamos audio, si grabamos vídeo. Pero bueno, en primer momento lo que vamos a dedicarnos es a la última parte de la teoría del tema de Platón, en el que vamos a ver los principales argumentos en favor de la inmortalidad del alma, que ya estuvimos viendo ayer un poco, y la teoría política de Platón, que ya sabéis que es a lo que va encaminada toda su filosofía. Bueno, ayer estuvimos viendo la concepción tripartita del alma en Platón. Recordad esa imagen que tengo que colgar, por cierto, del mito del carro alado. Si ponéis mito del carro alado lo podéis encontrar fácilmente. También hay diferentes documentos que os explican esta teoría y todas con muchas ilustraciones y demás. Entonces, es una teoría muy conocida. El capítulo ese de This is Philosophy, os he hablado de esta serie. Es una... Sí. This is Philosophy tiene capítulos monográficos de media horilla sobre distintos autores. Entonces podéis revisitar el de Platón y hacia el final veréis, seguramente os cuelgue el enlace porque tengo los minutos en los que aparece, pero si lo cuelgo ahora pues nos quedamos sin tiempo. Entonces prefiero, además tenemos que bajar el telón, en fin. Lo que vamos a hacer es ver esta relación que tiene en la teoría del alma platónica con su apuesta política, ¿no? Empezamos por esta idea de los argumentos a favor de la inmortalidad del alma, por apostillar un poco esa teoría que vimos ayer. Esta sería la última parte del punto de ayer y ya pasamos a su teoría política, que es el último punto del tema. En cuanto a los argumentos en favor de la inmortalidad del alma, que ya lo hemos sugerido todos, esta idea de la sucesión de contrarios era algo que está desde el principio, como ya sabéis, en el pensamiento griego. Esta idea del círculo, ¿no? La vida es cíclica, ¿verdad? La vida es cíclica. Entonces, para que la vida sea cíclica, necesariamente el alma tiene que ser inmortal, porque si el cuerpo muere, si es evidente que vemos al cuerpo morir, tiene que haber algo que vuelva a reencarnarse en otro cuerpo, ¿no? Porque si no se cortaría el círculo, ¿no? Si no se corta la secuencia, necesariamente tiene que haber un círculo de muerte y resurrección, llamaríamos nosotros, ¿no? No muerte y resurrección, pero sí muerte, transmigración y reminiscencia, como sabéis. En el segundo punto, son 4, la participación de la idea de vida. Si el alma participa inherentemente de la idea de vida, como todos sabemos, no puede participar de la idea de muerte, dice Platón. Y esto es un argumento poderoso, ¿no? Es que en aquella apuesta parmenidea una cosa no puede ser y no ser a la vez, ¿no? No puede participar de una cosa y de su contrario, ¿no? Que hay más perfecto que la idea. Si el alma participa de la idea de vida, necesariamente no puede participar de la de muerte. La semejanza, son 5, no 4. La semejanza del alma con la idea, ¿no? Platón dice que el alma desea volver al mundo de las ideas de donde partió. Es por eso que es posible el conocimiento, es por eso que es posible salir de la caverna, porque nuestra alma aspira a llegar al mundo de las ideas, ¿no? Eso también explica la dialéctica ascendente, como decía, tanto la idea de que a pesar de estar en el cuerpo o de instalarse en el cuerpo de forma temporal, quiere adquirir un conocimiento que le sobreleve por encima del mundo corpóreo y sensible, y también la otra idea de que cuando el cuerpo muere, el alma se va, ¿no? Al mundo de la idea, o sea que es inmortal. La teoría de la reminiscencia, también he puesto ya el ejemplo del niño esclavo, en el que Sócrates, haciéndole unas preguntas a un niño esclavo de un amigo suyo que no tenía ninguna formación matemática en absoluto, ni sabía leer ni sabía escribir, le va haciendo preguntas y el niño esclavo saca el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está ahí, porque conocer es recordar, como ya sabemos. Y por último, el dominio del cuerpo.
Y esto es un tema que nos va a acompañar también en todo el pensamiento de las religiones monoteístas, ¿no? El cristianismo, el judaísmo y el islam. Cómo no puede ser que los justos y los injustos tengan una misma suerte después de este camino. Es decir, si una persona que ha sido virtuosa, que ha tenido una vida dedicada al ejercicio del bien, no puede correr la misma suerte que alguien que no se ha preocupado de eso, ¿no? Platón dice que no hay que hacerlo por esto, no hay que hacerlo por la recompensa, pero que habrá una recompensa al final, ¿no? Esto también volveremos a este mismo planteamiento con el pensamiento de Kant. Kant dice, no haga el bien pensando en la recompensa, porque la felicidad se te dará por añadiduría, ¿no? Igual que pasa con Sócrates y con Platón. Es decir, quien hace el bien es feliz, necesariamente, ¿no? El ejercicio de la virtud lleva a la felicidad. Bien, y con esto terminamos los argumentos acerca de la inmortalidad del alma. ¿Tenéis algún comentario que hacer? Vale, hemos visto más o menos todos estos argumentos, ¿verdad? Han ido salpicándonos, ¿no? Y nos lo hemos ido encontrando en el camino. Bien, pues pasamos, si queréis, directamente a la política de Platón. Vale, muy bien. Lo hemos hecho en 5 minutos. Perfecto. Entonces, bueno, voy a ir un poco rápido, pero me podéis cortar cuando queráis, ya sabéis. Como hemos visto en la Carta Séptima y en el contexto histórico-cultural, toda la filosofía de Platón se basa en la búsqueda de esa idea de justicia que gobierne su sociedad ideal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya sabéis que él está muy defraudado con todos los sistemas políticos que ha conocido, entonces quiere idear un sistema que no adolezca de los errores que él ha cometido. De hecho, él, como sabéis por el contexto histórico, él conoció muchas formas diferentes de gobierno que al final de clase veremos. Vale, entonces, recordando aquella idea del intelectualismo moral que decía que... ¿Qué decía el intelectualismo moral? Que el que obra mal es porque desconoce. El que obra mal es porque desconoce, ¿no? Entonces, según esa idea socrática que nos lleva también al pensamiento platónico, ¿quién necesariamente será el mejor gobernante? El que más sepa, ¿no? El experto. El experto es en aquel experimento que hacíamos al principio de este segundo bloque de la teoría ético-política de Platón, que nos preguntábamos por Espermistán o Democristán, ¿a dónde iríais vosotros? ¿A qué país? ¿En qué lugar os gustaría reencarnar? Platón necesariamente diría que en Espermistán, ¿no? Es decir, a la ciudad de los expertos. O sea, ahí es donde ese será el mejor gobierno. El gobierno de los que más saben. Cuanto más saben, más bueno será. Necesariamente, porque no puede ser de otra manera. Vale. Y en cuanto a estas consecuencias directas de la teoría del alma, de la teoría tripartita del alma, recordamos alma racional, alma irascible, alma concupiscible, razón, voluntad y apetito. ¿Recordáis? Esa tripartición del alma también se va a dar, como ya aventuramos ayer, también se va a dar en la constitución de su ciudad ideal. El alma individual es la parte y la polis es el todo. Es decir, cada individuo es una parte de ese todo que es la ciudad. Y Platón es el padre de esta visión organicista del Estado, que luego nos va a acompañar también en diferentes autores. ¿Qué significa funcionar como uno? ¿Qué es un órgano? No de los que suenan, sino de los que... ¿Qué es un órgano en un cuerpo? ¿Qué hace un órgano en un cuerpo? Cumple una función. Cumple una función, eso es. Se trata de que cada uno de nosotros forma parte de ese sistema vivo que es la sociedad, ¿no? Entonces cada uno tiene una función concreta, ¿no? Y tenemos que averiguar, la polis tiene que encargarse de ubicarnos en el sitio que mejor nos corresponde. El desempeño de cada una de nuestras virtudes en el ejercicio de esa tarea que nos ha sido encomendada, vamos a encontrar la virtud. Porque la realización de la virtud no es solo, como decía Sócrates, a nivel individual, sino que el ejercicio de la virtud necesariamente tiene una vinculación social, tiene una vinculación política. Y esto también esto hace de puente entre el pensamiento socrático y el pensamiento aristotélico. El ser humano es un ser social.
Que en la clase que diste en el B pusiste lo de los 3 papeles y pusiste razón, voluntad, y al final no sé por qué pusiste, en vez de placer, ¿no? ¿Has dicho? Apetito, pusiste templanza. Esa es la virtud. Las tres virtudes gracias por la pregunta, Aaron. Mira, cada una de las partes del alma, cada una de las almas, son partes, pero cada una de las partes del alma tiene una virtud asociada. La virtud de la razón es la inteligencia, la virtud de la parte irascible es la voluntad y la virtud de los apetitos es la templanza. ¿Pero qué se entiende por templanza entonces? Templanza es, piensa en templado, ¿no? Ni frío ni caliente. Eso es la templanza, el equilibrio. Yo decía que a las tres almas les recorre esa misma idea de equilibrio, ¿no? Pero sobre todo en cuanto a los apetitos. A los apetitos tienen que estar calmados, tienen que ser templados. No puedes estar inapetente, no debes estar inapetente, ni debes estar eufórico, ¿no? Por así decirlo, y satisfaciendo todos los apetitos por doquier. Tienes que saber medir en ese equilibrio, ¿no? Esa es la templanza. La templanza es saber someter tus instintos, tus deseos a tu voluntad. Esta es la idea, ¿no? Cada alma, si las almas tienen ese... la razón, la voluntad y los apetitos. La razón debe ejercer su dominio sobre la voluntad debe ejercer su dominio sobre los apetitos. Esta es un alma equilibrada, la que en cada una de las almas está sometida a la que está por encima, ¿no? Que por algo está por encima, ¿no? Eso significa someter, poner por debajo, ¿no? ¿Sí? Pero porque lo tienen que tener en equilibrio porque tienen deberes también, ¿no? Entonces, claro, tiene una virtud. Su virtud es la templanza. Su virtud es saber no desbocarse, ¿no? Saber ajustarse, ¿no? Claro, piensa que son caballos, ¿no? Piensa que estos dos son caballos, ¿no? El artesano debe trabajar, pero además también debe satisfacer sus placeres con el ocio. Eso es. Por eso, pero tiene que encontrar el equilibrio, porque si se va de ocio ya no trabaja. Claro. Y si trabaja demasiado, tampoco está cumpliendo con su deber porque debe también satisfacer su placer. Eso es. Muy bien. El artesano... Eso lo voy a preguntar. Claro, precisamente eso. El artesano tiene que poder irse de fiesta y acostarse tarde, pero tiene que estar a las 8 de la mañana en su puesto de trabajo. Tiene que hacer las dos cosas, ¿no? Os hablaba ayer del concepto que el que lo he buscado es de Jeremy Bentham, que es uno de los padres del utilitarismo, precursor del liberalismo, ¿no? Vicios privados, virtudes públicas. Esta idea de vicios privados, virtudes públicas solo se da en Platón, no solo la encontramos en la casta de los artesanos. Es decir, el hecho de que los artesanos tienen que satisfacer sus deseos, tienen que comprar, tienen que llevar una vida de ocio, ¿no? Tienen que dedicarse a su ocio como condición de luego dedicarse a su trabajo, porque a lo mejor tienen trabajos que son, entenderá Platón, menos satisfactorios, ¿no? Sin embargo, los guerreros y los filósofos reyes, en el ejercicio de su trabajo es donde encuentran el sentido, ¿no? Pero habría, por ejemplo, tiendas en el que tú compras, o sea, tiene una parte capitalista, ¿no? Entonces el interés realmente de que los artesanos tengan ocio no es en sí su bienestar, sino que gasten y así beneficien a... Claro, esto es un concepto muy, o sea, hasta el siglo XX no hay esa idea de subirle al sueldo a los empleados para que de esa manera generen riquezas, ¿no? Ahora veremos que la mayoría es pobre, ¿no? Es decir, hay una justificación histórica de que siempre la riqueza está por parte de las minorías. Nunca la riqueza va a ser algo extendido, ¿no? Nuestra sociedad puede ser, no es que todos seamos ricos, pero sí que es verdad que nos han subido el sueldo a todos, ¿no? Para que hagamos eso que tú dices, para que ese dinero, para que generemos riqueza, ¿no? En la sociedad ideal de Platón no se trata tanto de que los artesanos generen riqueza con su consumo,
sino con su producción. Es decir, ellos son los encargados de abastecer a la sociedad. Ellos son los que trabajan. Los guerreros, bueno, sí, los guerreros trabajan, pero su trabajo es otro, ¿no? Pues su trabajo es mantener la paz y la seguridad, ¿no? Tanto dentro como fuera. Y los filósofos reyes tampoco, o sea, se dedican solo al estudio, a la contemplación, al diálogo, ¿no? Y a la educación, por supuesto. Sin embargo, en la casta de los artesanos sí hay un esfuerzo porque se lo pasen bien, ¿no? Pero no tanto porque generen una riqueza en la sociedad. Su riqueza es directa, es la producción de bienes, eso es, ¿no? Podría ser, en esta sociedad ideal, puede ser que el ocio fuera público, puede ser que el ocio estuviera garantizado por el mismo Estado. Es decir, a lo mejor no habría que pagar por tener un móvil, o no habría que pagar por no sé, por subirte a la noria o por ir al cine, ¿no? Por eso te he preguntado que si se paga con dinero las cosas. Claro, podría ser, claro, estamos poniendo categorías muy anacrónicas, no podemos pensar a Platón como un capitalista, claro, pero intentando pensar en esa sociedad ideal platónica, se parece más, que esto es una de las críticas que le hacen, a una sociedad comunista, ¿no? Donde no hay riqueza personal, es decir, sí se favorece el ocio de las clases bajas, pero no se favorece el enriquecimiento. Es decir, no se permite tampoco que escalen de nivel. O sea, la única forma de escalar de nivel, por así decirlo, es la educación, ¿no? Es decir, es que demuestres que tu valía hace que subas de casta, pero solo por educación, no por riqueza, ¿no? Bueno, ahora veremos las clases de gobierno según Platón. Vale. Como decíamos, cada uno tiene que cumplir su función en el Estado y ese es el sentido de su vida. De hecho, el sentido de nuestra existencia pasa por realizar aquel papel que se nos ha sido encomendado, en función de cuál sea el alma que tengamos más desarrollar, ¿no? Por eso, la virtud se desarrolla necesariamente en la poli. Y bueno, estoy haciendo una especie de resumen de los apuntes. En los apuntes encontraréis alguna cosa más profunda y alguna menos, ¿vale? Pero estoy haciendo un poco un esquema de los puntos más importantes. Y vamos a las formas de gobierno. Creo que es el libro octavo. No sé si es el libro séptimo o el libro octavo ahora. Es de la República. Lo podéis buscar. El séptimo, ¿verdad? Es que yo estaba casi seguro que era el séptimo. Pero bueno, mejor me paso que no llego. Yo creo que es el séptimo. Gracias, Andrés. Forma de gobierno. Platón dice que él ha conocido distintas formas de gobierno y la enumera de mejor a peor, ¿vale? Y esto va un poco en contradicción de aquello que nosotros hablábamos ayer de la concepción homérica de Platón, que piensa que el mundo sí, no, es verdad, no va en contradicción, va precisamente en consonancia con esa idea de que vamos a peor, ¿no? De que todo va a peor, de que al principio una época dorada, ¿no? Y vamos degenerando, ¿no? También en la forma de gobierno. Él dice que toda esta forma de gobierno él la ha vivido, y ha vivido como una va degenerando en la siguiente, ¿vale? Para él hay una relación causal de devaluación de la aristocracia a la democracia, de la democracia a la oligarquía, de la oligarquía a la democracia y la democracia a la tiranía. Cada una es peor que la anterior y surge de una falta, de una carencia de la que le precede, de una degeneración, como decía. Mira, el gobierno ideal para Platón, el mejor que él ha conocido y al que él quiere que se parezca a su ciudad ideal, es precisamente la aristocracia, un gobierno aristocrático. Aristos significa pocos, ¿no? Unos pocos. Unos pocos, pero que son los mejores, evidentemente. Es la clase elegida, la más preparada para Platón, y esto sí que quiero que quede muy claro. Lo que tiene que gobernarnos es el ejercicio del bien y de la justicia. Es decir, son los más justos, son los más buenos, son los más preparados. Platón utiliza una metáfora, la metáfora del barco, ¿no? Si imaginaos, creo que ya os hablé de esto, ¿no? Imaginaos que se trata de que hay que llevar un barco, ¿no? Entonces vamos a votar quién lleva el barco y lo hacemos por democracia. Venga, quien me caiga mejor va a llevar el barco, o quien hable mejor. No será mejor que lleve el barco el que esté más preparado para ello, ¿no? Os ponía el ejemplo de quién preferís que lleve el barco, David o yo, ¿no? Un saludo, David.
David, él es una persona que enseña a la gente a llevar barcos, es decir, no solo sabe llevar un barco, sino que además enseña a los demás, ¿no? Entonces está claro que deberíais, si queréis, si amáis vuestra integridad física, deberíais elegir a David como la persona que lleve el barco y no a mí. Pero el mejor, no, si es el mejor, no también sería capaz de conseguir que la gente lo vote. Claro, esta es la conversación aquella que tenía con Trasímaco, ¿no? Precisamente decía, entonces no es el mejor, ¿no? O sea, el mejor no tiene que ser en todo, ¿no? Es verdad que en la sociedad griega todavía se podía ser el mejor en todo. En nuestra sociedad ya es muy complicado, y esto también es un problema de nuestra época. No existen filósofos al estilo de lo que Platón nos demanda. Porque no puede haber una persona que lo sepa todo. O sea, tú puedes especializarte en una cosa y saber un montón y tocar otros temas. Y esto veremos que es una de las críticas que él hace al gobierno democrático. En nuestra sociedad picamos de muchas cosas, pero es muy difícil ser un experto en todas. Imposible. ¿Sí? Puedes ser experto en algo, pero no en todo. En la época de Platón existía el concepto polímata, que ya lo hemos visto, ¿no? Hablando de los presocráticos, que es una persona que sabía de todo, que sabía de astronomía, que sabía de medicina, que sabía de matemáticas, que sabía de filosofía, y eran auténticos sabios. Pero claro, el saber era mucho más reducido, ¿no? Ahora mismo ponte a investigar, ¿no? Vosotros que sois de ciencia sabéis que hay una especialización tan grande en cada cosa que es inabarcable, ¿no? Si conocéis a alguien que haya hecho una tesis doctoral sobre algo, esa persona, o sea, cada tesis la realiza el mayor experto que hay en ese tema en el mundo, en eso concreto, porque son tan concretas que nadie más sabe de eso que tú. Esto consiste en una tesis doctoral, en investigar acerca de algo muy concreto, y tú seas el mejor en eso. Pero en eso, fijaos, una parcelita de saber muy pequeñita, no podemos abrir el abanico, ¿no? Tanto como lo había ahí. Entonces, es verdad que para Platón seguramente el mejor sería también el mejor gobernante. Sería el mejor marinero, sería el mejor gobernante, sería el mejor orador, sería el mejor en todo, ¿no? El mejor tiene que ser el mejor en todo. Y ahí se podía. Entonces sería capaz de hacer que la gente lo vote. Y sería capaz de hacer que la gente lo vote. Podría buscar las vueltas para que la democracia representativa, que no es la griega, no estamos hablando de la griega, lo eligiera a él como... Pero siempre corre el riesgo de que no sea él a quien lo elija, ¿no? Es decir, entonces, ¿para qué vamos a correr riesgos, no? ¿Por qué no educamos a la gente y los que sobresalgan? Es muy fácil, ¿no? Aquí el sistema es así, ¿no? Vosotros, ¿quién va a ser los médicos del futuro? Los que saquen las mejores notas. ¿Quién van a ser los ingenieros? Los que saquen mejores notas. Hay carreras como la de filosofía que, bueno, que no tenéis que ser los mejores. Podéis sacar notas mediocres y con eso vais para adelante. Estoy pensando que a lo mejor el mejor, al ser justo, no usaría la retórica como lo usaría otro para llegar... Debería, claro. Pero por otro lado, claro, él entiende que es un bien mayor que él llegue a ser gobernador, entonces podría perfectamente usarlo porque es por un bien mayor. Claro, podría utilizar la mentira útil, ¿no? Platónica, claro que sí. Podría utilizar incluso estrategias menos buenas en función del bien común. Pues digo que lo veo más o menos igual, la historia de la democracia en ese sentido, y una ha puesto arriba y otra ha puesto abajo. Ahora veremos cuál es la secuencia platónica y si quizás se entiende mejor. Mirad, la aristocracia, como decía, es el gobierno de la razón, dice Platón, ¿vale? Es el gobierno de la razón que está al servicio de lo bueno y de lo justo. Y gobiernan los mejores. Él dice, ayer hablaba de la política natalicia, de la importancia para Platón de hacer que no todo el mundo se reproduzca con todo el mundo, sino que intentar ir mejorando la especie, por así decirlo. De hecho, él dice que el problema de que la aristocracia degenere en timocracia es precisamente ese. El escaso control de la natalidad por parte de los guerreros y de los filósofos reyes. Él habla en otro capítulo de que personajes tan grandes como Solón o como Pericles, sus hijos eran medio cirolos, eran personas muy poco vastas y que no habían heredado la valía de sus padres. Entonces, él dice que es muy importante controlar la especie, ¿no? y mezclar a los mejores con los mejores, para que así tengamos unos gobernantes que estén a la altura de
de su tarea, ¿no? Entonces, la aristocracia le genera entimocracia. El timos es la voluntad, ¿vale? Estamos bajando de alma. Si os dais cuenta, empezamos con un gobierno que está basado en la razón y vamos a un gobierno que se basa en la voluntad, ¿lo veis? La timocracia es el gobierno de los guerreros, que se imponen. Podría ser un golpe militar, podría ser una dictadura militar, como ya conocemos en nuestra historia. La degeneración de la democracia lleva a la oligarquía. Este es un periodo en el que asciende la burguesía, que esto lo habéis dado en historia del mundo, no, vosotros no habéis dado el mundo contemporáneo, estáis dando historia de España, ¿no? Pero sí habéis visto el ascenso o sea, el que haya gente que va ganando más dinero hace que haya una base social que se enriquece y que tiene más poder que la nobleza. Esto es lo que pasa en el periodo, ¿no? Cuando la burguesía le resta poder a la nobleza, ¿no? Eso es lo que pasa ahí. Eso te lo dije yo y me dijiste que no. Dijiste la oligarquía y yo te dije, eso no era rico y me dijiste, no, eso es... Creo que me dijiste que esa era la timocracia. Sí, quizá lo confundí yo. Tienes razón, rectifico. Es verdad. Tienes razón. Oligarquía, el gobierno de los ricos, que es necesariamente una minoría. Y aquí gobiernan los apetitos, ¿vale? ¿Por qué? ¿Quiénes son los que están gobernando ahora? Los artesanos, precisamente. Los artesanos se hacen ricos, ganan mucho dinero. Esto es lo que pasa con el ascenso de la burguesía. Estoy haciendo un copia-pega de lo que Platón vio en su época a la historia que nosotros conocemos, ¿vale? Claro que Platón no vivió el ascenso de la burguesía, pero sí vivió el ascenso de la clase artesana en su sociedad. La degeneración de la oligarquía lleva a la democracia. Y aquí vuelve a ser la voluntad, ¿ves? Hay un paso más, vuelve a ser la voluntad la que gobierna, pero es una voluntad dispersa, es una voluntad devaluada. ¿Quién gobierna? Los pobres, dice Platón. Todos. ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son los más? Los pobres. Los pobres siempre son más que los ricos. Los ricos siempre son minoría, los pobres siempre son mayoría. Dice Platón, y esto es lo que decía, en una sociedad democrática el saber es disperso. Picamos de todo. Es una voluntad, pero es una voluntad que hoy quiere aprender mucho de física, mañana quiere aprender mucho de filosofía, mañana quiere ser... y entonces vamos picando de todo. Es una voluntad que no reconoce ninguna autoridad por encima de ellos. Esto es la democracia. Todos estamos en pie de igualdad. Todos lo hizo aquello. Yo hablaba de la isonomía, ¿no? De la isegoría, no sé si he hablado de la isoteria, es decir, el mismo fin para todos, todos tenemos la misma expresión, la misma libertad de expresión, todos tenemos la misma consideración ante las leyes, todos valemos lo mismo. Y cuando todo vale lo mismo, nada vale nada. Este es el problema de la democracia. Para Platón. ¿Qué gobiernan los mediocres al final? ¿Por qué? Pues porque el mediocre vale tanto como el experto. Es decir, al final, pues ¿quién nos gobierna? ¿No? ¿Son los mejores los que nos gobiernan? ¿Son los mejores los que nos representan? Pues como decía Andrea hace un rato, pues el que más mentiras dice, o el que maneja más falacias, ¿no? Ese es el que gobierna. Este es el peligro de la democracia. La demagogia. A la tiranía. Y de ahí llega a la corrupción ya total, que es la tiranía, que es el peor gobierno de todos, dice Aristóteles, dice Platón, perdón. Y la tiranía ya es la descomposición del Estado, ¿no? Porque ya ni siquiera hay ya no hay un equilibrio entre almas, ni ella, con la democracia ya se desvirtúa, y con la tiranía pues se juega a... Los tiranos se caracterizan por ser personas que presentan hacia afuera, parece que son muy racionales, pero luego hacia adentro tienen una actitud muy gobernada por los apetitos, ¿no? Todos los excesos, ¿no? Es decir, los tiranos se presentan ante el pueblo como que ellos son descendientes de los dioses, pero en su vida diaria, cotidiana, son las personas que más se entregan a las pasiones y a los apetitos innobles, ¿no? Y esa es la teoría platónica de política, ¿no? 43. ¿Queréis decir algo? Decía algo. Increíble. Decimos, Andrea, que te mejores. Es que estamos... Joder.